acuerdo, buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar lo que es el área bajo la curva. El área bajo la curva. ¿Cómo calculamos el área bajo una curva de una señal? Regresamos a nuestra querida amiga la señal sinusoidal, la cual pues es exactamente seno de t, termina en 2pi. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestro seno de t, en la cual pues queremos hallar el área hasta pi. Queremos saber cuánto es esta área. Para saber esa área pues tenemos una opción, y es, sabemos que un rectángulo, el área de un rectángulo es igual a base por altura. Es decir, base por altura. La base por esta altura es el área del rectángulo. Bien, ahora bien, ¿qué podemos hacer? Podemos tratar pasar este rectángulo acá. Por ejemplo, ponemos un rectángulo, varios rectángulos despaciados de la misma longitud, la misma base todos. Entonces la misma base. Y aquí hacemos todos nuestros rectángulos. Entonces, como podemos ver, aquí salieron tres rectángulos. ¿Cuál es la base de cada rectángulo? Si cada uno mide lo mismo, cada uno está espaciado exactamente lo mismo, pues decimos que la base del rectángulo, de todos los rectángulos, va a ser pi menos 0 dividido el número de rectángulos. En nuestro caso, pues salieron 3, entonces la base sería pi tercios. Esa va a ser la base de nuestros rectángulos. Y la altura pues va a ser la función evaluada en cada uno de estos puntos. Primer punto evaluado pues es 0, pero como el área es 0 no la vamos a tomar. Entonces decimos que aquí es el seno evaluado en el tiempo sub 1. Pero ¿cuál es ese tiempo sub 1? Entonces la altura de los rectángulos en términos generales sería seno de pi tercios por k. ¿Qué significa esto? Que va a estar espaciado cada pi tercios, con k igual 1, 2, 3, es decir, k perteneciente a los naturales diferentes de 0. Muy bien, entonces a grandes rasgos, ¿qué podemos decir? Que si hacemos unos rectángulos cada vez más pequeños, vamos a poder aproximarnos mucho más al área bajo la curva que estamos buscando. Es decir, se va a hacer un área cada vez más precisa. Vamos a tener un área cada vez más precisa. Mira, aquí ya se le sumamos se disminuye el error acá en este rectángulo, porque llega hasta aquí. Y bueno, y tenemos cada vez que, a medida que el número de rectángulos aumenta, tenemos que el área total se va a aproximar más al área correcta. Entonces, en un caso ideal, ya haciéndolo generales, tenemos que el área total va a ser aproximadamente igual a una sumatoria desde k igual 1, en este caso, hasta un número n de nuestro número de rectángulos, en nuestro caso es pi dividido n, por el seno de pi dividido n, k. Esta va a ser nuestra, con k igual 1, ya sabemos, k igual 1, 2, 3, es decir, con k perteneciente a los naturales diferentes de 0. Si n aumenta, ¿qué pasa? Que la base de nuestros rectángulos va a disminuir. ¿Y cómo sería? Pues para que tengamos exactamente el área correcta, es decir, la base de los rectángulos tiene que ser infinitesimal, es decir, en este caso tiene que ser un dt, le vamos a poner, porque ¿qué pasa si el límite, cuando n tiende a infinito, de pi sobre n? Entonces esto va
a tender a cero, pero no es cero, es un número infinitamente pequeño, pero nunca cero, es decir, de t. Bueno, ¿qué pasa si queremos hallar un área aproximada, el área total aproximada con una n igual a 4, es decir, 4 rectángulos? Tenemos que es una sumatoria desde k igual 1 hasta 4 de pi dividido 4 seno de pi dividido 4k. Resolviendo esta sumatoria, entonces tenemos que hacer con k igual 1, 2, 3 y 4, y ahí la vamos a resolver con un programa de MATLAB al final de este video. Y bueno, pasamos al concepto de integral definida. Entonces volvemos aquí a nuestra señal senoidal, la redibujamos, tenemos nuestra señal sinusoidal, termina en 2pi, aquí en este caso es menos 1, aquí es 1, aquí es pi hasta donde vamos a hallarlo, es decir, vamos a hallar toda esta área, el área sombreada de 0 a pi. ¿De quién? De seno de t. Entonces, la integral definida ya con rectángulos de base infinitesimal, es decir, un infinito número de rectángulos, vamos a hallar el área bajo la curva de esa señal. Entonces el área total, ahora sí podemos decir que es igual a la integral desde t igual 0 hasta pi. ¿De quién? Pues de nuestra señal seno de t por nuestro diferencial del tiempo. ¿Cuánto es la integral de seno? Área total, entonces sabemos que es menos coseno de t. Esa es nuestra integral ya resuelta y vamos a evaluarla desde t igual 0 hasta pi. Y por el teorema fundamental del cálculo descubierto por Leibniz y Newton, tenemos que esto va a ser igual al límite superior, es decir, nuestra función menos coseno evaluada en pi, límite superior, nuestra función evaluada en el límite superior, menos nuestra función evaluada en 0, en el límite inferior. Entonces veamos aquí, coseno de pi, entonces recordando nuestra señal cosenoidal de nuestra señal senoidal, donde en pi es menos 1. Entonces, tenemos menos 1, lo cual nos da un área total igual menos 1 es 1, menos coseno de 0 que es 1, entonces coseno de 0 es 1, pero está negado, está aquí con este menos, entonces da menos 1, con este otro menos da más, entonces más 1 es igual a 2, y tenemos que nuestra área total efectivamente es un 2. Y así ya sabemos que esto es el área de seno de t de 0 a pi. Bueno, entonces en este momento estamos haciendo el área bajo la curva aproximada, bajo el área aproximada bajo la curva con la suma de rectángulos finitos. Entonces el área, lo que necesitamos simplemente es una variable acumulador, que es igual a 0. Con este vamos a empezar a definirla. Luego tenemos n, que en este caso es el número de rectángulos. Vamos a ponerle aquí. Número de rectángulos. Tenemos estas dos variables. Luego tenemos que hacer la sumatoria for desde k igual 1, tal como lo escribimos, como se ve en pantalla, desde k igual 1 hasta n. ¿De quién? De nuestra función f de t. No, perdón, de nuestra lo que significa la base de la longitud de la base. Como no sabemos que empieza desde 0, entonces sería pi menos 0 que dividido n, pero no lo ponemos menos 0 porque pues no es necesario. Entonces tenemos pi dividido n, que es la base de los rectángulos, multiplicado por la altura, que es seno de quién. Seno, digamos, seno de, como vimos anteriormente, entonces es pi dividido n, multiplicado por quién,
pues exactamente por k, que es la que va de 1 hasta n. Y esta va a ser que nuestra función f. Esa va a ser nuestra función f. Entonces ahora sí vamos a hacer uso de nuestra variable acumulador para que sume el anterior con el siguiente. Decimos que acumulador es igual a acumulador más f. Y la dejamos sin punto y coma, básicamente para que podamos ver cuánto nos da ese acumulador. Es decir, cuánto nos da el área de esta señal. El área va con un número de 10 rectángulos. Entonces le damos guardar, guardamos y nos da 1,98 con 10 rectángulos. Si disminuimos el número de rectángulos a 5, entonces el área nos da 1,93. Si disminuimos a 4 rectángulos a un rectángulo, vemos que el área pues nos da este número. Si aumentamos a 2, nos da un número muy pequeño, nos da 1,5. Si aumentamos a 3, nos da 1,8. Y ahí va aumentando, como podemos ver va aumentando el número. Y por ejemplo, ya cuando llegamos al 5 que lo vimos, vamos a pasar directamente a un 50. Entonces 50, 1,9993, pasamos a 500, ya nos da un 2, exactamente un 2. Y si aunque no pagamos más de 500, por ejemplo 5000, ya no se va a pasar de 2, nos da 2,000, pero sabemos que es 1,9999999, porque eso no es este número 5000 no es un número finito, pero como es tan grande, el computador lo toma como si tendiese a infinito. Entonces vemos que nos da 2, que fue lo que comprobamos con nuestra integral definida.